todos, bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Adriana y esto es My Homeschool Project. Bueno, pues ha pasado muchísimo tiempo desde el último video, pero si ustedes nos siguen en nuestras redes sociales se darán cuenta que nosotros seguimos activos, siempre haciendo actividades, siempre haciendo nuevos materiales. Y si tú aún no nos sigues por nuestras redes sociales, te recomiendo que nos sigas por Instagram y por Facebook. Voy a dejar todos los enlaces aquí en la descripción del video para que nos sigas. Y bueno, sé que después de tanto tiempo sin grabar un video, tal vez ustedes esperaban pues algo un poco más práctico, que les enseñara a hacer algo, algún material o alguna de las miles de cosas que tengo pendientes de mostrarles, como la planeación de preescolar. Pero antes de todo eso, quería hacerles este video chiquitito simplemente para ponernos al día, para que sepan ustedes cuáles son las novedades en nuestra vida, para compartirlo con ustedes. Y pues bueno, la primera gran novedad, por si ustedes no se han dado cuenta, estamos en un set diferente, no es el set habitual de todos mis videos, y el motivo es porque nos cambiamos de casa. Hace 3 meses que nos cambiamos de casa y sí, ya estamos instalados, nuestra rutina ya empezó otra vez a caminar justo cuando llega esto del aislamiento social, y entonces nos hizo cambiar nuevamente nuestra rutina. Pero bueno, hablando de la mudanza, si ustedes les ha tocado mudarse, ya sea de una zona de la ciudad a otra o de un país a otro, saben ustedes que eso es de lo más horrible y espantoso, porque durante semanas y semanas tienes el montón de cosas ya apilados en una caja y que no puedes utilizar. Y bueno, nosotros, a pesar de que ya tenemos 3 meses aquí, nuestro proceso empezó desde diciembre, que empezamos a ver casas y empezamos ya a hacernos la idea de que nos íbamos a mudar. Y entonces todo en mi antigua casa ya era un desastre, que ya no cabíamos literalmente. Entonces bueno, ya nos instalamos en esta nueva casa. Este va a ser el set de aquí en adelante. Sé que muchos de ustedes a través de mis redes sociales me han estado pidiendo que les dé un tour por la casa o que les enseñe dónde es el cuarto escuela en este nuevo lugar. Pues bueno, eso va a tener que esperar, porque lo que tenemos no como cuarto escuela, pero sí como una oficina o como un estudio, en este momento lo está utilizando papá porque está haciendo trabajo en casa. Así que eso va a tener que esperar un rato. Otra de las grandes novedades es que además de cambiarnos de casa, también nos cambiamos de sitio. Ahora nos mudamos a WordPress y estamos trabajando mucho en mejorar nuestro blog. Si tú no te has pasado por mi blog, te lo voy a dejar también aquí en la descripción del video para que lo visites. Tratamos de hacerlo ahora un poco más dinámico, más limpio, con un poco más de imágenes, para que sea mucho más fácil para ustedes encontrar los materiales, los imprimibles gratis que tengo para ustedes ahí. Y evidentemente esto requirió de mucho esfuerzo, además de dinero, pero mucho esfuerzo, porque pues yo no me dedico a eso, yo no soy experta en ese tipo de cosas, pero tuve la ayuda de mi mejor amiga Sara, que vive en Argentina, y entonces a través de llamadas por Zoom, por Skype, por WhatsApp, nos pusimos de acuerdo para seguir trabajando en el diseño del blog, y creo que está quedando, bueno, ya quedó muy bien, y vamos a seguir mejorando algunas cosas. Otra de las novedades de este nuevo sitio es que la tienda ya está automatizada, es decir, cuando tú realizas el pago a través de PayPal, automáticamente te tiene que llegar un código o un archivo o algo para que tú descargues el material. Pero en caso de que haya algún problema, pues siempre puedes contar conmigo a través de mi mail, que también te lo voy a dejar aquí en la descripción del video. Bueno, pues ahora sí vamos a platicar un poquito de cómo es que nos ha ido esta cuarentena en casa. Pero antes, si tú eres nuevo en este canal y tal vez llegaste de rebote ahora con esto del aislamiento social y que tienen que hacer escuelita en casa, y tal vez estuviste buscando actividades para hacer con tu hijo en casa durante este tiempo y no tienes ni idea de quién soy yo, bueno, me voy a presentar muy brevemente. Mi nombre, como ya te dije, es Adriana. Nosotros somos una familia mexicana que educa en casa hace poco más de 5 años. Tenemos 4 hijos, uno de ellos ya es mayor, está en la universidad, él nunca fue educado en casa, solamente estuvo 1 año aquí, pero tenemos otros 3 niños que sí son educados en casa a tiempo completo. Tengo uno de 15, uno de 9 y una pequeña de 4 años, así que manejamos 3 niveles distintos, secundaria, primaria y preescolar. Nosotros no llevamos ningún currículum, ni plan oficial, ni programa. Nosotros creamos nuestros propios currículums o planes de estudio, digamos, para cada uno de nuestros hijos, enfocado principalmente en sus intereses, en el desarrollo de sus habilidades y tomando en cuenta mucho su estilo de aprendizaje. Para nosotros, educar en casa nos ha permitido pues diseñar una educación a la medida de nuestros hijos,
para permitir que ellos aprendan a su propio ritmo. Y bueno, si quieres saber un poco más de nuestra familia o de cómo ha sido nuestro proceso para llegar a la educación en casa, te dejo una entrada de mi blog en donde hablo de eso y también del recorrido que hizo mi hijo de 15 ahora por el sistema escolar, que creo que muchas mamás se han sentido identificadas con esa historia. Bueno, y ahora sí, les voy a platicar cómo nos ha ido en esta cuarentena. Yo sé que muchas personas piensan que como nosotros ya educábamos en casa, pues nuestra rutina básicamente sigue igual, y pues no es así. Es decir, los niños sí están más acostumbrados a estar en casa, nosotros estamos más acostumbrados a estar con ellos, ya hemos desarrollado cierta tolerancia, digamos, a pasar con nuestros hijos pues bastante tiempo, los hemos llegado a conocer mejor y ya tenemos más paciencia y hemos desarrollado muchas habilidades que a lo mejor antes no teníamos. Pero aún así, nuestros hijos y los de todas las familias que educan en casa tienen actividades aparte, fuera del hogar. Tienen actividades deportivas, en el caso de los míos, tienen actividades, por ejemplo, van a clases de idiomas, tenemos reuniones con la comunidad aquí en Guadalajara, tenemos salidas, visitas a parques, museos, etc. Entonces, toda nuestra vida no se reduce a estar en casa. Gran parte del aprendizaje de los niños que hacen homeschool sucede fuera de las paredes de esta casa. Por lo tanto, claro que sí se ha visto afectada nuestra rutina, digamos, normal. Pero por otro lado, digamos que la rutina de trabajo en casa, las actividades que solemos hacer aquí en esta casa que tienen que ver con cosas más académicas, pues eso básicamente no se alteró nada en mi caso, porque yo decidí continuar con esa rutina de trabajo porque ya habíamos hecho una gran pausa en enero cuando nos mudamos, así que apenas estábamos agarrando ritmo y yo no quise parar de seco y otra vez volver como a la nada. Entonces, en mi caso, yo continué, pero muchas otras familias hicieron pues alguna pausa, hicieron como un tipo campamento de verano o no hicieron actividades, digamos, estructuradas, se dedicaron más al juego y demás, ¿no? Cada familia es un mundo y cada familia pues aborda estas situaciones de manera distinta. Como les digo, en nuestro caso, yo continué con las mismas actividades. Y sí hicimos una pausa estas 2 semanas de vacaciones, sí les di vacaciones, aunque pues básicamente ellos no sienten la diferencia porque en estas circunstancias pues seguimos aquí en casa, ¿no? Quizás el mayor cambio que hubo en nuestra rutina fue el integrar a 2 personas más a ella. Ese es el caso de papá y de mi hijo mayor. Ellos pues normalmente no están tanto tiempo en casa porque mi hijo se va muy temprano a la escuela y regresa ya muy tarde. Cuando regresa se instala en la computadora a seguir trabajando hasta altas horas de la noche. Y mi esposo por otro lado también se va muy temprano porque él lo lleva y sí regresa ya como a las 5 y los lleva a sus talleres y demás, pero digamos que la mayor parte de su rutina personal de trabajo no la pasa dentro de casa. Entonces, digamos que ese fue uno de los retos que nosotros nos enfrentamos, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue sentarnos desde el principio y ver, a ver, nosotros tenemos estas actividades, papá dijo, bueno, yo necesito este tiempo de trabajo porque necesito hacer llamadas o tengo juntas y demás. Mi hijo, por otro lado, bueno, yo tengo que estar conectado a la plataforma de manera remota en estos horarios y entonces entre todos armamos más o menos una rutina general para poder funcionar todos como familia. Y en lugar de que ellos se integraran a la rutina existente en casa, fuimos nosotros los que nos tuvimos que adaptar a los tiempos de ellos. ¿Por qué? Porque papá tiene un trabajo pues muy específico, tiene que hacer llamadas, casi todo el tiempo está en llamadas, en conferencias y demás, y mi hijo estaba trabajando en su plataforma, entonces era más fácil que nosotros nos adaptáramos, nos ajustáramos a los tiempos y necesidades de ellos, es decir, aquí en casa aprendemos a ser flexibles, a ser tolerantes, a adaptarnos fácilmente a los cambios y eso fue lo que hicimos básicamente, porque tuvimos que ceder nuestro espacio, ceder nuestro tiempo y modificar nuestros hábitos en aras de que estas 2 personas que se integran a nuestra rutina puedan hacer su trabajo. Y bueno, eso fue lo que hicimos básicamente. Por ejemplo, nosotros ya teníamos una rutina, nos movemos por rutinas, no por horarios, de levantarnos, hacer nuestros quehaceres de casa, cambiarnos, recoger nuestras cosas, nuestra cama, bajar a desayunar, luego hacer actividades de la escuela, comida, etc. Y generalmente comíamos por ahí como de 3 o 4, comíamos bastante tarde,
porque a media mañana los niños hacen un pequeño refrigerio, bueno, a veces no tan pequeño, pero hacen un refrigerio y por eso comemos más tarde. Pero mi esposo está acostumbrado a comer mucho más temprano. Él come entre 1 y 2 de la tarde y de hecho todas sus juntas están pensadas, digamos, para que tenga ese tiempo para poder comer, ¿no? Ese es el tiempo que él dispone y entonces eso ha modificado pues completamente mi rutina personal, porque si él come entre 1 y 2 significa que a las 12 tengo que estar haciendo la comida, entonces significa que a esa hora no puedo estar dedicándoles tanto tiempo a los niños con sus actividades y sí hay cosas que pueden hacer ellos solos, pero significa que yo tengo que mover el inicio de las actividades de la escuela a un poco más temprano para poder lograr desocuparme alrededor de las 12 y tener la comida lista para entre la 1 y 2 que mi esposo puede comer. Ahora, hay otros días en los que últimamente tiene mucho más trabajo, en los que su hora de la comida se mueve. Entonces, todos los días es preguntar, a ver, ¿a qué hora vas a comer el día de hoy? No, pues hoy puedo comer a las 3. Ok, entonces ya organizo todo mi día, ese día en particular, para poder llegar a las 3 con todas las actividades de la escuela terminadas y con la comida lista. A veces es más temprano, a veces más tarde. Entonces todos los días estamos haciendo pequeños ajustes para poder acomodarnos en esta rutina familiar. Otra de las cosas que están sucediendo en este tiempo es que los niños tienen mucha hambre. Yo creo que les pasa a todos, porque he visto comentarios de este tipo en todos los grupos de homeschool, que los niños están mucho más hambrientos. Y llegó un punto en el que yo notaba que, digo, o sea, si tienen hambre los niños y hay la manera y tenemos a la mano que darles de comer, pues no hay ningún problema. Pero yo notaba en Agnes sobre todo cierta ansiedad. Terminaba de comer algo y a la media hora ya estaba buscando qué más. Entonces ahí es cuando no está padre que los niños estén guzgueando todo el día. Entonces vi una idea en internet que me gustó mucho, que era poner en unas canastitas como todos los refrigerios de los niños. El refrigerio que van a tener para todo el día, de manera que ellos se organicen y ellos distribuyan cuándo se van a comer sus botanitas y sabiendo que si se lo acaban pues ya no hay más. Y de esta manera regulamos un poco más pues la ingesta durante todo el día y por supuesto cuidando en nuestro caso que si iba a haber tantos snacks durante el día, pues asegurarnos de que fueran frutas, de que fueran semillas, de que fueran cosas nutritivas y no galletas, churros y cosas de esas, ¿no? Otro de los grandes cambios sin duda pues es el no poder salir al exterior, a poder ir al parque, a jugar y demás. Lo que sí hacemos nosotros es hacer algunas caminatas en los horarios en los que no hay nadie fuera. Nosotros vivimos en un fraccionamiento cerrado, entonces podemos ir a caminar alrededor del fraccionamiento con las medidas adecuadas, por supuesto, ¿no? No llevan los niños juguetes, cargamos nuestras toallitas desinfectantes, un spray con alcohol, con sanitizante y bueno, demás, ¿no? Y no subimos a los juegos, no tocamos nada en el camino. Entonces simplemente es ir, caminar, que los niños corran libremente, que les dé el aire fresco, que les dé el sol. Y para eso también nos ha servido mucho tener un pequeño jardín, porque hemos podido hacer muchas actividades ahí al aire libre. Yo sé que hay muchas familias que no tienen esa posibilidad o que incluso viven en departamentos donde es mucho más difícil tener un espacio para que los niños respiren, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso afortunadamente sí lo tenemos y lo aprovechamos. Es decir, no solamente está ahí para verlo, sino salimos y ahí los niños están tirados en el pasto todo el día dando vueltas. Si ustedes ven mis historias en Instagram, se podrán dar cuenta de todo lo que hacemos ahí. Otra de las cosas que ha sucedido en esta temporada es que, por supuesto, hay un poco más de desorden. ¿Por qué? Pues porque los niños están mucho más tiempo dentro de casa que lo normal. Entonces, no se trata de que tengamos actividades diseñadas y estructuradas para cada minuto de su día aquí en la casa. O sea, no se trata de mantener a los niños ocupados. En nuestro caso, tenemos nuestras actividades normales de la escuela, sin embargo, el resto del tiempo es totalmente libre para que ellos puedan jugar, que puedan saltar, brincar, sacar los juguetes con los que muchas veces pasan mucho tiempo sin que jueguen con ellos. Entonces, los he dejado hacer sus campamentos aquí dentro de casa, tirarse de panza, sacar los legos, tienen sus juegos de mesa. Tengo una casa de campaña aquí instalada en mitad de la sala, así que por ese lado no hay problema. Indudablemente en estos tiempos hay mucho más que hacer en casa para mamá, porque hay mucho más que limpiar, mucho más que cocinar, mucho más que ordenar, porque hay muchas más personas en ella de lo que habitualmente hay. Pero de eso se trata el educar en casa, en adaptarnos a las circunstancias que nos tira la vida.
Sé que esta es una situación estresante y difícil para todos, pero especialmente para aquellos padres que por primera vez se enfrentan a esta situación de estar con sus hijos pues las 24 horas del día y además haciendo actividades escolares cuando no fue su elección. Es decir, se ha hablado mucho en estos días de que ahora todos hacen homeschool, todos son homeschoolers y también al mismo tiempo mucha información de, hey, no, eso no es homeschool, porque para empezar la educación en casa, homeschooling o como le quieran llamar, parte de una decisión. Es nuestra decisión estar en casa para educar a nuestros hijos, es nuestra decisión tomar la educación de nuestros hijos en nuestras manos. Y es por eso que lo que tú estás haciendo en este momento es un acompañamiento, pero no estás haciendo escuela en casa. Te lo digo porque puedes tener una impresión equivocada de lo que es educar en casa verdaderamente. Ya sé que piensas que es lo más terrible del mundo, que es la peor experiencia que puedes tener, que no sabes cómo hay personas que optan por esto de manera voluntaria, que es lo más difícil y que no se puede lograr, o que pienses que es demasiado fácil porque simplemente sigues un programa que alguien más te da y que pues tiene mayor complejidad. Pues bueno, ni una ni la otra. Pero al tratar de encontrar qué sí es el homeschool, qué sí es la educación en casa, pues entonces vemos que hay muchísima información al respecto, que hay muchas visiones, puntos de vista, estilos de llevarlo a cabo, modalidades, etc. Y con motivo de esto, Priscila Salazar de Su Preescolar, si no la sigues, síguela porque te aseguro que te va a servir en este caminar sin escuela. Bueno, ella organizó un maratón de charlas con diferentes madres y padres pues para que hablaran sobre el homeschool, pero sobre todo para que te dijeran qué es para ellos educar sin escuela. Y bueno, ahí estuvimos participando nosotros. Si te perdiste estas charlas, porque fueron en vivos en Facebook, están en su página de Facebook todas las charlas y ahí puedes darte cuenta de qué tan diverso es la educación sin escuela, te puedes dar cuenta de cuántos puntos de vista y que eso es lo maravilloso de hacer escuela en casa, que es algo que se convierte en algo completamente personal y aterrizado específicamente en tu familia. Mi charla está en mi página de Facebook, si no la has visto, pues ahí te la dejo también para que la veas. Ahí te comparto un episodio de mi vida del que he hablado muy poco o casi nada, pero que sí fue fundamental para que nosotros optáramos por este estilo de vida. Te lo comparto como un testimonio para que tú te des cuenta de que si yo pude, tú también puedes. Espero que te guste porque normalmente no hablo de eso, pero me pareció que era muy importante poder abrirnos a compartir estas dificultades por las que hemos atravesado en la vida. Y bueno, últimamente también me han estado buscando mucho como para que les dé así en pocas palabras algunos consejos a las mamás escolarizadas para que no pierdan la cabeza y puedan sacar adelante esto de tener a sus hijos en casa las 24 horas del día. Honestamente, pues es un tema que da para mucho y podría hablar 3 horas seguidas sobre esto y es algo que no podría resumir en simplemente 3 puntos o en 30 segundos, ¿no? Entonces te voy a hablar un poco sobre esto, sobre algunos consejos, digamos, para las familias escolarizadas que están en este momento, en este confinamiento con sus hijos y además haciéndose cargo de llevar la cuestión académica. Pues bueno, lo primero que todo es que hagas de la convivencia familiar una prioridad. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Haz de la convivencia familiar una prioridad. Más allá de los deberes, más allá de las obligaciones, más allá del compromiso, la convivencia familiar es lo esencial en este momento. ¿Cómo quieres tú que tus hijos recuerden este momento de la historia? Cuando están grandes, ¿cómo quieres que lo recuerden? Como el peor momento de su vida porque estuvieron confinados con sus padres, quienes no tuvieron nadita de paciencia y se la pasaron gritándose todo el día y él ya no podía esperar para poder escapar de ahí e irse a la escuela. ¿O quieres que lo recuerde como que a pesar de esa situación tan trágica, a pesar de eso, fueron los mejores momentos de su niñez porque hicieron cosas con papá y mamá que normalmente no tenían tiempo de hacer? Yo apuesto más por la segunda. Ponte a hacer con tus hijos aquellas cosas que normalmente no tienes tiempo de hacer, ya sea desde algo como jugar un juego de mesa o no sé, cualquier cosa, ver una película juntos y comentarla o hacerse un día de spa, cocinar juntos, cualquier cosa que para ustedes como familia los
los vuelva un núcleo más fuerte. Otra cosa que te recomiendo es que te organices. Yo sé que eso se dice mucho más fácil de lo que se hace, lo entiendo, pero podemos empezar por establecer una rutina familiar. Algo tan sencillo como sentarnos todos a la mesa y decir, a ver, cómo vamos a diseñar nuestro día, nuestra rutina, para que todos podamos hacer lo que tenemos que hacer, cuáles son las necesidades de cada uno de los miembros de esta familia. Dentro de estas cuestiones de organización, también te recomiendo que establezcas alguna rutina de estudio con tu hijo. Ya sea que les hayan dejado los libros a contestar o hojas de trabajo, o que tengan que entrar a una plataforma diariamente, o que tenga que entregar trabajos finales, como sea que sea la modalidad que se les dejó a tu hijo en la escuela, organiza un momento del día para trabajar con él. De preferencia que sea un tiempo en el que tú puedas dedicarle verdaderamente toda tu atención y no necesariamente que tenga que ser en la mañana solo porque el niño iba a la escuela en la mañana. Esto me lleva al siguiente punto. No trates de replicar la carga horaria que el niño tiene en la escuela en la casa. Es decir, si el niño en la escuela pasa 6 horas estudiando, no quieras que en casa pase las mismas 6 horas estudiando, porque eso no lo hacemos ni siquiera los que educamos en casa. Con que cumplas tu rutina de trabajo en el que pueda hacer un poco de lo que le dejaron cada día es suficiente. Otra cosa, no hagas que el niño trabaje de corrido todas las actividades que le vas a poner. Dale descansos entre una actividad y otra, o bien puedes intercalar algunas actividades que no tengan nada que ver con la escuela, como por ejemplo entre español y matemáticas puedes ponerles una actividad de que jueguen con plastilina o que armen un rompecabezas o lo que ya tengas en casa. Respecto a las actividades académicas, todos los trabajos que le hayan dejado a tu niño, no importa en qué modalidad, recuerda que hay que cumplir, pero no a costa de la salud emocional de nuestros hijos, que eso es lo más importante que tenemos que cuidar en este momento. Para eso es importante que nos organicemos, para que no estemos a último momento queriendo hacer todas las actividades que no hicimos durante el tiempo de confinamiento. Seguramente en este tiempo de confinamiento en casa con tus hijos te habrás dado cuenta de que hay algunas cosas que no van del todo bien en su aprendizaje. Habrás notado que tiene algunas necesidades especiales, que algunos temas se les dificulta más, que no tiene claro algunos conceptos que ya debería de tener claro según el grado en el que está. Pues toda esa información es muy útil, mamá y papá, porque a partir de que tú identificas esos elementos, puedes ponerte manos a la obra. Así que yo te recomiendo que te enfoques en este momento en el desarrollo de esas habilidades que el niño necesita para continuar aprendiendo y que a lo mejor dejes un poquito para más adelante lo que el maestro les está solicitando. De nada sirve que estés forzando a hacer algo al niño para lo que todavía no está listo. Es mejor que tú te encargues de trabajar aparte esas habilidades necesarias para después poder realizar sin mayor dificultad la tarea que el maestro les dejó. También te recomiendo que no pases demasiado tiempo navegando en internet buscando miles de actividades, porque siempre hacen las mismas búsquedas como actividades para niños de 2 años, actividades para niños de 5 años, actividades para niños de primaria, de preescolar, etc. Te van a salir un mundo de actividades, muchísimas actividades. Hasta sacaron listas con cientos de actividades que puedes hacer con tus hijos en casa y no se trata de eso. Finalmente, muchas de las cosas que necesitas para hacer esas actividades seguramente ni las tienes en casa. Entonces, mejor enfócate en qué es lo que tienes a la mano, qué es lo que tienes en casa y con eso puedes desarrollar cualquier actividad. No es necesario gran cosa. Y sobre eso también te recomiendo tener mucho cuidado con actividades que se hacen con consumibles, es decir, con comida, porque no sabemos cómo se va a poner esa situación más adelante, si va a haber desabastos de alimentos en nuestro país o en la ciudad en la que vivimos, así que es mejor cuidar los alimentos que tenemos ahora en casa y no desperdiciarlos en actividades con ellos, que en otro tiempo, en otros momentos, sí lo podemos hacer y sí lo hemos hecho, como pintar el arroz o los frijoles o hacer pasta teñida y demás, pero creo que en estos momentos deberíamos enfocarnos más en preservar esos alimentos, esos recursos, porque no sabemos cómo se va a poner la situación. También cuando se desató todo esto del aislamiento social, muchas mamás estuvieron buscando cursos y talleres de cómo educar en casa, cómo hacer escuela en casa, cómo hacer homeschooling. Y pues bueno, eso es algo que lleva su proceso y que lleva tiempo que tú ahorita no tienes para invertir en eso. Ahora, si después de esta experiencia tú decides quedarte en casa, como ha sido el caso de muchas mamás que se han comunicado conmigo,
Si ese es el caso, entonces ahora sí busca cursos y talleres para prepararte, para que te acompañen, que te arropen en este camino de la educación sin escuela. Por eso te recomiendo que no gastes en recursos y materiales que posiblemente no vayas a volver a utilizar una vez que tus hijos vuelvan a la escuela. Ahora, hay muchas familias que sí hacen este acompañamiento en casa, con actividades de refuerzo, y entonces sí, en su caso sí son materiales y cosas que les van a seguir sirviendo, pero si no, no tiene caso que inviertas en algo que no vas a volver a utilizar. Sé que algo con lo que están batallando muchas familias es poder congeniar el trabajo con los niños. Si tú, por tu trabajo, necesitas tener tu espacio, tu tiempo, si necesitas silencio en determinados momentos del día, son cosas que necesitas comunicarle al resto de la familia, sea a tu pareja, sea a tus hijos, de manera que ellos puedan entender y colaborar contigo y que no se trate de una imposición, de se callan porque papá trabaja, no hagan ruido porque papá trabaja. Simplemente es hablar con ellos y decirles: niños, tengo esta necesidad, mi trabajo es así y necesito de ustedes, necesito esto. Y entonces los niños, sabiendo lo que se espera de ellos, pueden actuar en consecuencia. Una de las cosas que a nosotros nos sirvió mucho fue hablar con los niños abiertamente sobre este tema del coronavirus. Claro está que a cada niño la información de acuerdo a su edad. Con los niños más pequeños no discutimos las partes un poco más trágicas, digamos, de esta enfermedad, que cosas que sí podemos discutir con los más grandes, porque incluso ellos mismos ven las noticias y sacan los comentarios y podemos tener un diálogo o una reflexión al respecto. Con los más pequeños no. Con los más pequeños me dediqué a hacer algunas actividades alusivas a esta enfermedad, solamente para que entendieran la importancia de quedarse en casa y entendieran cómo era que nos teníamos que cuidar. Y de esta manera no tenía yo que andar atrás de ellos de: acuérdate que no estornudes así, tápate, que te lave las manos, porque ellos ya entendieron cuál es la situación y qué es lo que se espera de ellos y qué es lo que tienen que hacer. Así que es mucho más fácil que los niños colaboren con nosotros si somos honestos con ellos y les decimos lo que está sucediendo y si les exponemos nuestras necesidades. Las tareas de casa, sin duda, es otra de las cosas con las que más batallamos en esta época. ¿Por qué? Porque habemos más personas en casa, pasamos mucho más tiempo dentro de ella y la consecuencia natural es que haya mucho más desorden, más cosas que lavar, más cosas que limpiar y más cosas que organizar. Por eso te recomiendo que delegues algunas de estas actividades a los otros miembros de la familia. Nosotros tenemos ya años trabajando con tableros de actividades para los niños. Si no viste este video, te lo pongo acá para que lo cheques, y en mi blog tienes algunos imprimibles que te pueden ayudar para crear un tablero de actividades del hogar para tu familia. De acuerdo a las edades de cada uno de tus hijos, puedes asignarles 2 o 3 actividades y vas a ver que con eso te vas a liberar muchísimo de esta carga. No tienes ni idea de lo importante que es que los niños aprendan a hacer actividades de casa. No solamente desarrollan sus habilidades, sino también adquieren herramientas que son verdaderamente importantes para la vida. Y también, por supuesto, que aprenden a ser comprometidos, a ser responsables con su entorno. Bueno, pues creo que ahora sí ya abordé todos los puntos de los cuales quería hablarte, y en el próximo video ahora sí te voy a mostrar algunas actividades y algunos nuevos materiales en los que he estado trabajando. Por lo pronto, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para que nunca te pierdas nada. Bueno, pues espero que todos estén muy bien donde quiera que estén y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.